Precisamente nosotros vamos hablando del agua, vamos a tener ahora en vivo desde La Plata, vamos a tener al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Acaban de anunciar oficialmente que para todos los que vivimos con el agua de La Plata ya se prendió la planta, apareció la pieza y está todo funcionando. Vamos a hablar con él ahora a ver si es cierto o no. También hoy están los proponentes del proyecto de ley que discutíamos ayer de incorporar el dominó en el salón de clases. ¿De qué se trata todo esto? Tengo aquí a los proponentes de la medida y también vamos a hablar de un tema fundamental. Hoy, uno de los jueces de mayor experiencia y de mayor credibilidad en Puerto Rico, ya retirado, dice que huele a corrupción. ¿De qué se trata todo esto? Con ese tema y con los otros que tenemos en agenda, arrancamos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Vamos rápido al debate de los temas importantes del país. Aquí está Denis Pérez, Laisa Torres. Saludos a ambas. Buenas noches, Ferdinand, a Laisa y a Puerto Rico. Ferdinand, Denis, amigos, buenas noches. Bueno, me parece que la noticia más esperada es si realmente prenden o no prenden los motores de la represa La Plata para que le llegue agua a miles y miles de familias que están sin servicio desde el miércoles de la semana pasada. Sí. O sea que hay crisis en esa área. Está el ingeniero Luis González, el presidente de Acueductos, con nosotros. Ingeniero, saludos, buenas noches. Saludos, Ferdinand, para ti, para el panel y para los que están viendo hasta ahora. Deme la buena noticia, por favor, démela. La buena noticia, estamos operando ya con el motor número 7, tenemos bombeo completo de 70 millones de galones, llegando a la planta de Enrique Ortega. ¿Qué significa eso? Para los que estamos sin agua desde el miércoles o el jueves de la semana pasada, ¿cuándo le puede estar llegando el líquido a la gente? ¿Qué día más o menos? No me imagino que sea hoy, ¿no? Será ya mañana y pasado mañana. Es un proceso paulatino, como bien estás indicando. Ya esperamos que desde el día de mañana muchas zonas de la parte baja de Guaynabo comience a ver cómo aumentan las presiones en el sistema, cómo se va mejorando el servicio y así paulatinamente, según los tanques que dan el nivel, comiencen a operar los bombeos, nos movemos a lo que son los puntos altos. Lo importante de todo esto es, tenemos el agua que se supone que tengamos en la planta, 70 millones de galones, y con eso vamos a poder suplir lo que es el área de servicio, en este caso Guaynabo, las áreas que se han visto afectadas en la frontera con San Juan, el área de Bayamón. Así que estamos contentos de que se pudo lograr esto en el día de hoy y esperamos que se dé esta recuperación que es para el beneficio de nuestros clientes. Ok, vamos a hablar de otros temas relacionados, obviamente, ¿no? Hablemos de la famosa pieza. Vamos a presentar la pieza en pantalla. O sea, todo el mundo, cuando usted habló de la pieza, yo personalmente y todo el mundo, acuérdense que el país no conoce, no tiene este dominio técnico, ¿no?, de las plantas, pero todo el mundo pensaba que era una pieza grandísima. Al final del camino, pues, parece ser algo no tan complicado. Mucha gente está bromeado con esto, se lo digo en tono de broma, no se me agite, que esto lo venden por ahí en la fajetería de Don Juan allá en Caimito. Pero había conseguido ya. Pero ya por lo menos está la pieza. ¿Era tan complicada la pieza como todo el mundo pensaba o era algo más sencillo? Pues mira, la pieza es más compleja de lo que se ve en la foto. Okay. Lo que están viendo en la foto son componentes que se unen para formar la pieza finalmente. Hoy tuvimos la oportunidad, de hecho, mencionaste a Georgie. Georgie estuvo con nosotros aquí haciendo el recorrido y él te puede decir de la pieza que estamos hablando en términos de complejidad. Ok, los compañeros tienen preguntas. Tenemos un mapa de todos los embalses, de 6 de los 7, y realmente asusta, director, asusta el nivel de agua que se ve en todos estos embalses. ¿Cuál es? Ahí está, la gente lo está viendo ahora mismo, quizás usted no, porque obviamente usted está en remoto, pero la gente está viendo los niveles ahora mismo y se ve, y es alarmante. ¿Cuán preocupado está el Comité de Sequía con lo que se está viendo? ¿Podrían venir noticias muy fuertes en los próximos días sobre este asunto, director?
Pues mira, el tema de la sequía ciertamente es un tema de preocupación, un tema que ha requerido acción de parte del gobierno de Puerto Rico, de parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Ciertamente estamos viendo cómo por segunda vez en la historia tenemos zonas bajo sequía extrema y cómo ha ido creciendo según ha pasado el tiempo ante la falta de lluvia, la falta de precipitación. Nosotros, ¿verdad?, estamos viendo, conforme a la información que tenemos del Servicio Nacional de Meteorología, un cambio en lo que es la climatología proveniente de África. Estamos viendo más actividad en el océano, así que esperamos que ahora, de camino a lo que es el pico de la temporada, algunas de esas ondas que están saliendo entre 3 a 5 días puedan llegar a Puerto Rico y puedan aportar agua a nuestros embalses. Ingeniero, ¿cuán real es que la posibilidad de que este racionamiento se convierta de 48 a 72 horas? Porque hoy la gráfica estaba bajo el control casi, o sea, bien cerquita, un pelito. Pues mira, obviamente vamos a depender de los pronósticos que se están viendo y si se proyecta que vamos a tener lluvia o no. En el 2015, en efecto, estamos a un nivel mucho más bajo y sí hubo que entrar en una situación más impactante para nuestros clientes. O sea, que eso podría ocurrir. Las 72 horas son reales. Estar rozando los 33 metros. Pero eso puede ocurrir más temprano que lejos. Entrar en interrupciones más... De más horas. Ok. De más horas si seguimos bajando el nivel y no tenemos lluvia, ¿verdad? Así que estamos bien atentos a lo que es el nivel del embalse, en particular de Carraízo, y obviamente determinaciones como esas van a ser prontamente anunciadas, ¿verdad? Cuando así sea, para que nuestra gente se pueda preparar. Yo quisiera, ingeniero, saludo, regresar un poco al tema de la pieza, ¿verdad? Y es en el sentido de que, pues, uno reacciona, estamos reaccionando a la emergencia, pero ¿hay algún tipo de inventario de piezas? Cosa de que si vuelve a romperse otra bomba, podamos tener esa pieza aquí en Puerto Rico y no tengamos que pasar por todo este proceso de mandarla a pedir a Estados Unidos, estos cables, estas situaciones. ¿Hay un inventario real en la autoridad de las piezas que se necesitan, que se tienen y que se tienen que cambiar? Mira, mantenemos inventario de la mayoría de las cosas que nosotros tenemos en la autoridad, ¿sabes? Motores, tuberías, para reparar, contadores, acometidas, todas esas cosas las tenemos, que es el día a día de la autoridad. Esta pieza, conforme a lo que estoy hablando con los muchachos, no es una cosa que se avería de cuando cuando es algo raro que ocurra esto en este momento. Ocurrió y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a mantener ahora dentro de nuestro inventario este tipo de equipo para, en caso de tener una avería similar, pues tener una respuesta mucho menor, en tiempo menor, y que podamos restablecer el servicio más rápidamente. Ok, director, con esto termino. Demos un resumen de lo que está pasando con la Unión. Este voto de huelga, lo he escuchado a usted hacer una reacción, pero para que los que nos estén escuchando y nos están viendo ahora mismo, ¿cuánto nos debe preocupar esto? Que este grupo de empleados de la autoridad se vayan a huelga en este periodo. ¿Cuánto nos debe preocupar? Mira, ciertamente el hecho de que los compañeros de la UIA tomen la determinación de irse a paro o irse a huelga trastoca lo que es la operación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Mi llamado a los compañeros es que recuerden que estamos en un momento de emergencia y que el mismo convenio estipula que este tipo de acciones se pueden ver como prácticas ilícitas. Así que volvemos, hemos mantenido siempre la mesa abierta, hemos siempre estado en disposición de poder hablar con ellos los temas. Claro, tenemos una responsabilidad fiscal. Por eso tenemos una Junta de Control Fiscal en Puerto Rico velando por todo lo que hace el gobierno de Puerto Rico. Y nunca podemos propasarnos de lo que es la responsabilidad fiscal de la autoridad a los efectos de tener unas finanzas saludables. Bueno, director, después hablamos. Tengo un montón de preguntas más que quisiera hacerle, pero usted está ya metido en mil cosas allá y tenemos otros invitados acá, pero muchas gracias por atendernos y éxito en los próximos días. Siempre a la orden. Gracias. Bueno, precisamente, hablando de la posibilidad de un paro de los empleados de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados en medio de la sequía, he invitado al licenciado Carlos Rivera, el ex secretario del Departamento del Trabajo. Carlos, bienvenido. Gracias. Agradezco tu orientación ahora. Okay, ¿qué puede pasar? ¿Realmente estos empleados se pueden ir a huelga? Bueno, en el caso de en el medio de la sequía. En el caso de las corporaciones públicas tienen un derecho a la huelga, pero eso es un ejercicio que tiene que ser ejecutado de una manera responsable. Obviamente tenemos un momento de emergencia donde hay una sequía
sequía, hay que atender unas situaciones a nivel del agua, y yo creo que precisamente la controversia ahora mismo es sobre un asunto que recae en la Junta de Supervisión Fiscal. Recuerden que en el caso de Puerto Rico la ley 26 establece, ¿verdad?, de cumplimiento fiscal, que ninguna agencia de gobierno ni corporación pública puede dar unos beneficios económicos más allá de lo establecido en la ley. O sea que aunque el director ejecutivo quiera dar beneficios económicos, la ley lo prohíbe. Claro. Así que cualquier asunto económico o disgusto con el plan de clasificación tienen que ir entonces a la Junta de Supervisión Fiscal. Aquí ha habido como una pequeña confusión porque la gente tiene la impresión de que aquí hay un proceso de negociación de convenio colectivo y esto no es así. Esto es por el plan de retribución y clasificación. Correcto. O sea, el convenio está vigente. Correcto, y las cláusulas económicas están suspendidas en todos los convenios, sector público, en el que corporaciones y agencias, por la ley 26 del 2017, que es la ley de cumplimiento fiscal, fue un requerimiento de la Junta de Supervisión Fiscal y paralizó todos los aspectos económicos y uniformó todos los beneficios marginales de todos los empleados públicos. Así que con un jefe de agencia, si le dice a usted que le va a dar un aumento y se lo va a dar, no tiene autoridad en ley para darlo. Quien lo puede autorizar es la Junta de Supervisión Fiscal, eso es una realidad. Pero no hay nada que le impida a estos empleados, partiendo de irse a huelga en medio de una sequía. No lo hay, tienen un derecho para eso, pero ojo, volvemos a lo mismo, tiene que ser ejecutado de una forma responsable, porque al final del día, ¿qué va a ocurrir, Ferdinand? Como ocurría con los camioneros o la gente que iba y cerraba la autopista, a la antipatía del pueblo, y el pueblo ahora mismo está sufriendo una situación de agua. Así que tiene que haber también algo de razonabilidad en esa situación. No sé si ya entró al juego el Departamento del Trabajo, si está mediando, no lo he visto. Entiendo que sí había unas conversaciones y parte de la mediación que puede hacer el departamento es lograr... ¿Tu recomendación aquí, que el departamento tome control? Tienen que sentarse a hablar. Sobre todo esto es un asunto que recae nuevamente sobre la Junta de Supervisión Fiscal. Los empleados tienen que entender una parte, igual el patrono, ir juntos en todo caso ante la Junta y entender que quien tiene la palabra final es la Junta de Supervisión Fiscal. Pero también hay que entender que 10.50 es bien poco. Sí, claro. Y ciertamente hay que hacer unos ajustes, pero esa es la circunstancia que tenemos. Bueno, te sigo consultando. Gracias por tu tiempo. Bueno, señores, vamos a hablar de dominó. Vamos a hablar del dominó en las escuelas públicas de Puerto Rico, que es una propuesta que estábamos discutiendo ayer, que ha sido presentada por la representante del Partido No Progresista, Tatiana Pérez, por petición. El que hace la petición es el presidente de la Federación Nacional de Dominó, que es el señor William Torrellas. Gracias a los dos, bienvenidos. Saludos, Ferdinand. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, bienvenido. Ok, quisiera preguntar, ¿hay algún estudio que demuestre que el dominó, poner a los muchachos a jugar dominó en las escuelas puede ayudar en la educación de nuestros niños? Claro, hay muchísimos estudios. Sí. Incluso la misma exposición de motivos del proyecto, ¿verdad? Del proyecto de la Cámara lo establece en su exposición de motivos. Esto es un proyecto, ¿verdad?, presentado por Orlando Sánchez, un educador con más de 30 años de servicio en el Departamento de Educación, un ex atleta que trajo ante mí, ¿verdad?, esta preocupación y esta propuesta. Yo, como maestra de educación especial, como conocedora de las estrategias diferenciadas dentro del departamento para enseñar a nuestros niños de educación especial, cuando lo tomé en mis manos, obviamente dije, wow, es sorprendente. Él me trajo un análisis completo de cómo ellos ya practican, implementan en diferentes escuelas, ¿verdad?, la práctica del dominó, que es un deporte ya de Puerto Rico, que en el 2010, ¿verdad? Pero usted preside la Comisión de Educación. Yo soy la presidenta de la Comisión de Educación. ¿Cómo sería esto? Exacto. Explíqueme, ¿cómo sería o sea, ahora mismo lo que tenemos en nuestra mente, todos nosotros que hemos estudiado en las escuelas públicas de Puerto Rico, es pues el salón tradicional con el maestro dando inglés, matemática, español y ciencia. ¿Cómo incorporaríamos el dominó allí? O sea, pondríamos a los nenes a jugar. Como una estrategia, no, es una estrategia diferenciada. Incluso dentro del currículo, ¿verdad?, ya sea de matemáticas o ya sea, ¿verdad?, de la clase de educación física, podemos implementar, ¿verdad?, las estrategias de dominó. ¿Pero qué? ¿Un torneo? No necesariamente un torneo, podemos aplicar procesamiento lógico matemático, podemos aprender a contar, podemos aprender a sumar. Tenemos una población muy alta de educación especial en Puerto Rico y por eso es que se traen las estrategias diferenciadas. Claro, sería un método de enseñanza diferente, pero no debe ser quizás a discreción del mismo maestro poderlo utilizar o no, porque hay maestros que realmente a lo mejor lo enseñan de otra manera, las matemáticas, y no necesariamente con el dominó. Trae dos cosas, traerlo como una disciplina deportiva, ¿verdad?, donde el Departamento de Educación junto con Recreación y Deporte puedan establecer unos reglamentos para que se practique profesionalmente, como el baloncesto y el voleibol, los diferentes torneos, y que se convierta en un deporte en Puerto Rico y que los estudiantes puedan utilizarlo como deportes y aprender estrategias. ¿Y sería voluntario o sería obligatorio? Es parte del currículo, no es que vamos a hacer una clase para enseñar ¿verdad?, completamente del dominó, sino sería parte del currículo, ya sea de matemáticas o de educación física. Usted preside la Comisión de Educación. Eso es correcto. Y nosotros aquí yo no sé
hasta el cansancio hemos hablado del pobre desempeño de los estudiantes en Puerto Rico. No saben inglés, no saben español, que es su vernáculo, no tienen esas destrezas de comprensión de lectura. Y esas estrategias, ¿usted las ha pensado? Claro que sí, e incluso presenté un proyecto de utilizar la herramienta de la inteligencia artificial como una herramienta para aprender inglés conversacional. La psicología del desarrollo humano establece que un niño desde los 4 hasta los 6 años aprende múltiples idiomas sin confundir ninguno. Ese proyecto está en el Senado, es un proyecto excelente. Ya lo hemos visto, ya en China se está utilizando la herramienta de inteligencia artificial para utilizar, ¿verdad?, y aprender un idioma, porque primero tenemos que hablar un idioma. Déjame ver, don William, ¿qué piensa usted, don William? Mira, ¿cómo sería esto? ¿Quién pone la mesa? ¿Quién lleva los dominos? Haríamos como un... No sé, ¿es nuevo para todo el mundo? No, pero primero que nada, no estamos hablando de ir y poner una mesa de dominó. ¿Y cómo es necesariamente? Podemos hacerlo electrónicamente, digital, donde vamos a presentar con las fichas del dominó cómo se hace la suma, la resta, la multiplicación, la división. Vamos a dar énfasis directamente a eso. No solamente eso, eso fortalece la memoria, la percepción visual, la atención, las capacidades, el análisis. Tenemos estudiantes con déficit de atención e hiperactividad que tú los sientas y tú le das la clase de una manera diferente y los llevas a otro nivel. Oye, nosotros llevamos 14 años llevando esto a las escuelas. El proyecto está saliendo ahora. ¿Por qué? Porque directamente en el Departamento de Educación, los secretarios de Educación muchas veces se han hecho de oídos sordos y no nos han dejado llevar como es, pero nosotros hemos estado en las escuelas del país, pero donde tengo un sinnúmero de maestros. El dominó es algo cultural, o sea, nuestro, todo el mundo juega, todo el mundo nos gusta, ese tipo de cosas, pero llevarlo, o sea, esto es lo que está de moda, la inteligencia artificial, cómo los niños pueden manejar el dinero, las estrategias de comunicación, creación. Y ya hay legislación para todo esto. Por eso, pero esto no se está dando en las escuelas públicas, el manejo del dinero tampoco. Sí, manejo de dinero ya es política pública. Se supone que el Departamento de Educación... Ayer nos dijo Carmelo, que es uno de los proponentes, que eso no se está dando. Está allí, pero nadie lo da. Pero para eso estamos nosotros, Ferdinand, y yo creo que yo estoy haciendo un trabajo legislativo exhaustivo. Tenemos prácticamente en el mes de septiembre varias vistas públicas que vamos a atender el tema de la infraestructura escolar, que vamos a atender el desperdicio de las comidas en las escuelas, que vamos a atender los problemas de las fuentes de agua, ¿verdad?, de las subestaciones de las escuelas. ¿Y qué está pasando? ¿Verdad?, que la inyección que se supone que el gobierno federal nos dio para mejorar las escuelas no está. El proceso de fiscalización se está dando. Carrera magisterial lo atendí. ¿Usted sigue creyendo que el dominó puede ayudar? Mira, claro que sí. Como maestra de educación especial, ¿verdad? Creo y entiendo perfectamente. ¿Qué dice el secretario de Educación? ¿Ha hablado con él? No, lastimosamente, ¿verdad? No hemos tenido la oportunidad porque el proyecto hace apenas ¿Y no debió haberlo consultado con él primero? No, porque el proceso legislativo se establece. Usted presenta un proyecto, luego hace la solicitud de memoriales y los peritos en el tema envían eso y lo llevamos a una vista Ayer le consultamos al pueblo a través de la encuesta Claro, le preguntamos, ¿se debe incorporar en el currículo de educación la enseñanza del dominó? El 88% de la gente entendió que no. Porque no estamos, Ferdinand, porque directamente nos ha llevado algo donde le estemos enseñando a ellos cómo es que lo vamos a incorporar. Aquí tenemos algo bien importante. Ahorita tú lo dijiste que era cultural. Imagínense en esta casa, padres, madres, abuelos, con esos muchachitos enseñándoles las matemáticas a través del dominó. Imagínense en eso, no estamos sacando adelante directamente esas áreas. Los abuelos jugando dominó, enseñando lo primero, matemática, inglés. Lo primero que yo tengo que decirles es que el dominó en 28 fichas tiene 168 puntos. Tienen que saber cuántos puntos tiene el dominó en total para tú poder mezclar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Respeto la posición de ustedes, la respeto. Pero es un asunto bien importante. Los estudiantes con discalculia, los estudiantes con hiperactividad, los estudiantes con PEA, ¿sabes? Estos son estrategias que se pueden implementar. ¿Sabes lo que pasa? Que quizás podemos tener muchas buenas intenciones. En el Departamento de Educación hay mucha gente con conocimiento vasto que está preparado en currículo, que puede implementar esto. Lo que pasa es que si no lo hacemos política pública, cambia de gobierno y todo cambia. Y ese es nuestro trabajo. Esto no está sobre la mesa. Esto lo vamos a llevar a una evaluación, un análisis como corresponde toda legislación en Puerto Rico. De hecho, queríamos hacer la encuesta precisamente para evaluar ahora, después de la explicación de ustedes, si la gente cambia de opinión o entiende que debería retirarse el proyecto o hacer otra medida. Yo les agradezco, ¿verdad?, que hayan venido. Vamos a seguir debatiéndolo. ¿Qué opina el
país. Vamos a ver qué opina el secretario de Educación y los expertos en educación en Puerto Rico. Con ellos venimos pronto, pero vamos con Kimberly a una pausa y cuando regresemos vamos a iniciar una conversación con el expresidente del Tribunal Federal en Puerto Rico. Kimberly. Gracias, Ferdinand. Después de la explicación de los proponentes de la medida, ¿usted está de acuerdo de incorporar en el currículo de educación la enseñanza del dominó? Escanee el QR Code y vote ya en nuestra encuesta. Claro, para que haga capicú, pero quédese con nosotros porque municipios al parecer gastan más de lo que generan. ¿Cuáles mejoraron y cuáles empeoraron sus finanzas? Lo analizamos. Además, ¿dónde están los fondos destinados al fideicomiso de la policía? Hoy la licenciada Anabel Torres Colbert viene con una descarga que usted no se lo puede perder y tampoco va a creer todo lo que está sucediendo. Bueno, mis amigos, vamos a jugar pelota dura con un tema que se ha quedado con el país durante las últimas semanas. Estamos hablando de la contratación de esta compañía de energía temporera en Puerto Rico, que resultó ser básicamente un fiasco. Hay un personaje fantasma, compañía fantasma, estamos hablando de 5.800 millones de dólares. Hay un montón de versiones encontradas, Autoridad de Energía Eléctrica, el SAR, el licenciado Osvaldo Carlos y muchas otras opiniones que no concuerdan, ¿verdad? Esta mañana el ex juez José Antonio Fusté, el expresidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, hizo unas declaraciones contundentes, decía que le huele a corrupción y precisamente lo tenemos con nosotros esta noche. Juez, saludos, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Es un placer tenerlo aquí. Bueno, ¿por qué hace esa expresión? ¿Por qué le huele a corrupción? Vamos a entrar en el detalle. Porque estamos en el año 2026, no estamos hace 500 años atrás, y cuando tú vas a hacer un negocio de esa clase, tienes que tener unas garantías y unas cosas bien claras antes de entrar en ella, y eso obviamente aquí pues está faltando, no se sabe por lo menos lo que hay. De lo que usted ha visto hasta ahora, ¿no le concuerda, no le parece real cómo es que se contrata a esta compañía? Esto no es que alguien comprando un carrito de piragua. Esto es simplemente una transacción de esa magnitud que tiene que tener un expediente, tiene que tener una serie de documentación, entrevistas, estudios económicos de quiénes son estas partes, etcétera, antes de poder firmar el contrato. Y eso pues obviamente no se ha visto, a lo mejor existe, a lo mejor no. Desde su experiencia, que huele mal, no hay la menor duda. Desde su experiencia, juez, ¿usted entendería que en este caso hubo una falla administrativa o de verdad había una intención, por su experiencia, usted ve una intención de dar un tumbe? Yo no estaba allí, naturalmente, y no conozco lo que pasó, pero sí te puedo decir que no se ve bien que haya una negociación de esa clase con esas características que se conocen hasta hoy, con esa cantidad de dinero, en un Puerto Rico que está quebrado, ponlo así. De la realidad. O sea, estamos hablando de eso. O sea, no estamos hablando de 10 centavos, estamos hablando de millones y millones de dólares. En una economía, en un Puerto Rico que está quebrado y no se sabe qué es lo que está pasando con esto. Eso está mal, o sea, eso desdice de nuestra administración pública, desdice de nosotros como puertorriqueños, cuando viene el momento de uno dar frente a estas cuestiones económicas. Queda mal uno, se ve feo. Sí. Juez, de todas las contestaciones que se han estado dando, o explicaciones, contestaciones no, explicaciones públicas, nosotros hemos tenido aquí múltiples de las figuras que han estado de alguna forma u otra vinculadas. ¿Alguna de esas contestaciones a usted le satisface o le dice, bueno, o no hay nada que usted haya visto hasta ahora y usted piensa que como ciudadano debería haber alguien que conteste concretamente qué ocurrió? Yo la verdad es que de lo que he oído no tengo la menor idea de qué verdaderamente pasó ahí. Es imposible. Yo sí te digo que si yo tuviera acceso a eso, y tuviera acceso a la prueba y el acceso a las entrevistas que hay que hacer a las personas que estaban en esto, yo te aseguro que yo averiguo lo que pasó. Eso se puede averiguar, eso no es ningún secreto, eso es averiguable, ponlo así. Lo que pasa es que hay que hacerlo.
Este detalle, juez, de si hay un referido a los federales, si no lo hay, si está referido al Departamento de Justicia. De momento, un montón de gente puede investigar, pero nadie sabe si están investigando o no están investigando, a quién le corresponde, quién tiene la jurisdicción aquí. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué consejo nos da ahí? Hay jurisdicción en ambos foros. No hay la menor duda. ¿Qué se está haciendo? No sé. Muchas de estas investigaciones se hacen en forma relativamente secreta hasta que llegan a algo positivo, naturalmente, pero obviamente sí, ambas jurisdicciones tienen la posibilidad de entrar en esto, no hay la menor duda. Ok. Juez, mil gracias. Le agradezco el tiempo, le agradezco la información, ya hablaremos, vamos a ver qué pasa, lo sigo llamando. Gracias, juez. Gracias. Bueno, tengo aquí, vamos a analizar un poco las expresiones del juez. Aquí está la ex fiscal especial independiente Zulma Fuster, no Fusté. Y también... no son familia, no son familia. Y el licenciado Fran Torres Viada. Saludos a ambos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Coinciden con el juez? Sí, definitivamente. ¿Esto no huele bien? No huele bien, no huele bien. Y más allá de que no huele bien, aquí hay evidencia ya que desde el 17 de junio... Aquí había conocimiento por parte de funcionarios como Osvaldo Carlos y como Josué Colón de que efectivamente aquí ya había unas situaciones que pueden desembocar en la comisión de delitos. Aquí Enchanted Rock envió una carta donde explica que se utilizó su nombre sin su consentimiento, que se falsificaron unas firmas, que se hicieron falsas representaciones y ya se lo había informado tanto a José Colón como a Osvaldo Carlos, que era la persona llamada dentro de todo este organigrama, es la persona llamada bajo el PPPO para velar por la transparencia de estos procesos. Y aquí no se hizo ni una diligencia mínima tan siquiera para asegurar una contratación, ¿verdad?, conforme a los parámetros legales. Escuchamos a Ferdinand preguntarle al juez, al ex juez, sobre la jurisdicción federal y el posible referido, ¿verdad? La ex fiscal María Domínguez dice que les resulta difícil, lo dijo esta mañana, Denise, que los federales asuman jurisdicción de este caso. ¿Cómo ustedes lo ven? Mira, aquí hay varias cosas que hay que analizar. Yo creo que, a mi entender, yo no escuché las expresiones de la compañera Domínguez, pero ciertamente que hay unos fondos federales, y estos son unos proyectos federales de reconstrucción y de provisión de generación temporera, que sí ciertamente podrían dar paso a la jurisdicción federal, si es que no han dado paso ya. Fíjate que el propio Osvaldo Carlos, ¿a dónde los refiere, verdad? Los refiere al FBI. Pero yo creo que independientemente de si es el FBI o es la jurisdicción estatal del gobierno de Puerto Rico, el análisis importante aquí va por dos vías. Número uno, mira, la industria eléctrica es una industria altamente reglamentada. Esto no es, como decía el ex juez federal, esto no es un contrato para vender limber de 10 pesos. Esto es un contrato altamente regulado, reglamentado por reglamentación estatal y federal, de nada menos y nada más que 5.8 billones de dólares. Y aquí consistentemente, si hay una conclusión que hasta ahora, con lo que se sabe, no con lo que vamos a saber después, porque yo creo que sí vamos a saber después, es que todas las instituciones, los funcionarios, las agencias que venían llamadas a velar por la transparencia y por las garantías de confiabilidad de esa transacción fallaron. Licenciada. Y escogieron a una gente que evidentemente no era competente y no estaba preparada para rendir esos servicios. Licenciada, dependiendo a quién uno le pregunte, te van a decir que aquí hay caso o no hay caso porque no se llegó a desembolsar dinero. ¿Tiene que desembolsarse el dinero para que haya un delito involucrado o no? No tiene que desembolsarse dinero. O sea, aquí hay unos delitos que aquí no se está diciendo, bueno, obviamente aquí hay que investigar primero, pero aquí no se está hablando de apropiación ilegal de fondos públicos. Aquí hay un caso, que hubo un caso que la persona... ¿Conspiración? Exacto. Puede ser. Deben recordar el caso de las pruebas COVID. En el caso de las pruebas COVID no hubo apropiación, ni se perdió dinero. Se paró, se detuvo. Se detuvo, exactamente. Se detuvo, se canceló el contrato, igual que en este caso. Similar a este caso. ¿Qué pasó? Hubo unas personas acusadas de fraude. Se declararon culpables. Se declararon culpables. ¿Por qué no ha habido una declaración pública del Departamento de Justicia asignando agentes, fiscales, a trabajar con la investigación? Eso habría que preguntárselo a la secretaria de Justicia. Pero ese es el proceder. ¿Tan pronto se les refiere a justicia o...? Bueno,
Yo lo que entiendo es que esto se está investigando a nivel federal de la información que ha surgido. Pero se le refirió también al Departamento de Justicia. Digo. Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal se lo envió a todo el mundo. Pero siendo justo, por ejemplo, tú no has visto tampoco una declaración del Departamento de Justicia Federal y del FBI diciendo, mira, estamos asumiendo jurisdicción. Pero a eso voy. Es que las investigaciones criminales, y eso lo decía el ex juez federal, se dan en un marco de confidencialidad. Sí, estoy claro. Y de silencio, realmente. Anuncia cuando radicas y presentas los cargos. Vamos a ver qué pasa. Sin duda alguna, esto está, pues, si es un juez de este nivel, con esta experiencia, esta preparación y con esa suspicacia. Esta suspicacia nos dice tan contundentemente y sin temor alguno, esto no huele bien, señores, huele a corrupción. Hay que preocuparse. Alguien cometió errores. Vamos a ver qué pasa en todo esto. Bueno, voy con Kimberly y regresamos con más. Vamos a hablar de estas notas que han sacado los alcaldes de Puerto Rico y también de la participación de la gobernadora allá en Nueva York. Venimos rápido. Kimberly. Ferdinand, queremos que la gente siga votando en nuestra encuesta. Claro, después de la explicación de los proponentes de la medida, usted los escuchó, está de acuerdo de que se incorpore en el currículo de educación la enseñanza del dominó. Mire, escanee el QR code y por favor vote en nuestra encuesta. Claro, y quédese con nosotros, porque lo que viene ahora está candente. Descubren fondos paralizados desde hace años. ¿Por qué no se ha podido utilizar? Mire, este es otro caso de ineficiencia gubernamental. Ya está aquí la licenciada Anabel Torres Colbert, directo al punto, señoras y señores, y usted no se puede perder esa descarga que va a estar buenísima. Paso contigo, Margarita. Bueno, mis amigos, vamos a más temas y por aquí está directo al punto con Anabel Torres Colbert. Anabel. Gracias, Ferdinand. Y déjame decirte a ti y a todos los televidentes que si quieren más análisis de todo este asunto de Power Expectations, pendiente a mi columna mañana del periódico El Nuevo Día, que vengo con un directo al punto, pero en la columna. En otros temas, miren, aquí en Puerto Rico nosotros no le creemos al gobierno cada vez que nos dice que no hay dinero para nada, a pesar de que no tengamos agua, a pesar de que no tengamos luz, porque cada vez que un político le da por tratar de hacer algo bien, de momento aparecen millones que nadie sabía que existían. Y después aparecen noticias como las que trascendieron el día de hoy, que menos se le cree al gobierno cada vez que nos dice que hay dinero para los asuntos esenciales. Hoy la senadora Joan Rodríguez Bebe dice que había un fondo de la policía que se supone que se creara desde el 2014 por disposición de ley y que hay un dinero consignado para ese fin de más de 3 millones de dólares y que está ahí puestecito, sin utilizarse y sin hacerse nada con ese dinero porque simplemente no se ha cumplido con la ley. Han pasado más de 10 años y todavía no se han creado la infraestructura para poder utilizar ese dinero. Cuando hemos visto todos los reclamos que ha hecho la policía, cuando hemos visto que parte de nuestra falta de calidad de vida precisamente estriba con que no hay seguridad, con que no hay tantos elementos, que vemos investigaciones que muchas veces se caen porque no hay la tecnología o los métodos para razonablemente hacer lo que hay que hacer en las escenas del crimen. Y hay un fondo precisamente para todo esto. Y porque el gobierno permanente es el que trasciende el gobernante, no ha sido capaz de recordar. Miren, desde el 2014 se creó la ley para propósito de crear este fondo y no se ha hecho nada. ¿Por qué es que no se ha hecho nada? La Contralora, en una contestación de esta investigación que hizo la senadora, le dijo que porque no se creó la infraestructura que incluía la constitución de un fideicomiso que administraba ese fondo, para el cual tendría que nombrarse una junta. ¿Y quiénes se supone que pertenezcan a esta junta por disposición de ley? Pues mire, ahí estaba el superintendente de la policía, el funcionario designado por un superintendente de la policía, el secretario de Justicia, el secretario de Hacienda, un contador público autorizado, un economista o experto en finanzas, un ciudadano con experiencia en administración pública y un miembro del interés público. Y sí, podemos decir que en ese cuatrienio vino la quiebra. Y pues por lo tanto se congelaron muchos fondos, pero es que esto trasciende el asunto de la quiebra. Hay un dinero que está ahí y por no tener las prioridades claras, por no tener mentes gerenciales que trasciendan lo que pasa cada 4 años y la política, simplemente el dinero está ahí
depositado y no se está dando para el uso que se requiere cuando hay tanta necesidad. Y por eso es que se pierde credibilidad. Por eso cuando no vemos sentido de urgencia, por eso cuando nos dicen que cobremos menos porque no hay dinero, que no tenemos una energía eléctrica que sirva porque simplemente no tenemos el dinero para modificarla, que tenemos que estar pidiendo piezas porque no tenemos que tener el inventario porque no hubo el presupuesto indicado y de momento aparecen dineros así de la nada. Entonces el pueblo no solamente sufre las carencias, sino que tampoco le cree a nadie cuando le dice que no hay dinero y exige como si lo hubiera, precisamente porque pasan estas cosas. Si hay una cuenta por este concepto, ¿cuántas otras no habrán igual? Y se está perdiendo el dinero y no utilizando para darnos una mejor calidad de vida cuando tanto lo necesitamos. Estaremos pendientes para ver si hay más de esos fondos y qué uso se le puede dar y exigir que se haga lo que se tiene que hacer. Pasamos con Ferdinand. Gracias, Anabel. Voy a leer tu columna mañana tempranito. A ver qué dice. Bueno, aquí está. Vamos a leer otro detalle. Aquí acaba de salir otro informe de los que prepara Abre Puerto Rico. Nuevamente, más de la mitad de los municipios sacan calificaciones negativas. El 43% gasta más de lo que ingresa. Hablemos de ese estudio. Aquí está Francisco Pared, secretario el exsecretario del Departamento de Hacienda, Luis Otero, analista de Abre Puerto Rico, y Juan Carlos García Padilla, el alcalde de Coamo. Saludos a los tres. Bienvenidos. Buenas noches. Este es el estudio número ¿cuál? ¿El informe número cuál? Más o menos, sobre el municipio. El número 12. El número 12. ¿Ha habido alguno donde los municipios salgan bien? ¿O no? Esto es una distribución de datos. Cada vez que se hace un análisis donde se consideran 3 indicadores, se comparan año con año, todos contra todos. Okay. Y si hay una desviación del promedio, ahí es que se da ese score. ¿Qué significa? El dato más relevante, ese dato que ustedes plantean de que solamente el 43% de ellos, déjame leer el dato exacto, dice que el 43% de los municipios gasta más de lo que ingresa. En ese año fiscal del 2024, porque se utilizan estados auditados, pues reflejó esa radiografía. Hay 13 otros indicadores, pero es un indicador importante. Dame dos más que tú crees que son los más importantes para tener contacto, que me imagino que está loco por Bueno, el servicio a la deuda, cuánto porcentaje del ingreso es para servir a la deuda, cómo se va comportando el fondo general, y para mí hay uno bien importante, es que los municipios que el 40% de sus ingresos dependen de ingresos externos y no propios. Sí. Y en esa área están bastante bien, ¿verdad? Esos municipios. ¿Te sorprende, Tato? ¿Te sorprende el informe o tú crees que esa es la realidad? Bueno, el informe yo nunca he estado de acuerdo con él, no lo entendemos. Y algo bien importante, de los primeros 12 municipios, yo hago el número 12 Puerto Rico la mayoría de ellos no dependen de subsidios del Estado todavía para poder operar. Por eso yo no entiendo cómo municipios que tienen capacidad propia tienen unas malas notas versus municipios que todavía dependen de subsidios y de rescates todos los años, aparecen con notas buenas. Entonces, pues hay unas contradicciones de la realidad a lo que un informe de auditoría puede decir. Primero, las compañías no son las mismas, los formatos no son los mismos, y en cada uno de los estados financieros se incluyen informaciones distintas. Por ejemplo, hay municipios quienes informan dentro de parte de sus ingresos corrientes, el sobrante de CAE. Pues yo no lo informo como parte de mi presupuesto operacional. Entonces, y cada compañía contable juega con el informe financiero como quieren. Por eso yo no puedo estar de acuerdo con el informe, aunque yo salga bien, porque yo tengo que ser consistente. Desde el primer día no lo entendemos. Más allá de la definición que tiene Abre de lo que es un municipio insostenible, le pregunto al exsecretario de Hacienda, ¿cuántos municipios insostenibles hay según usted? Bueno, era más de la mitad que corrían en negativo y estaban quedándose sin liquidez, y esto se discute en todos los ciclos del proceso presupuestario de Puerto Rico. Más de la mitad. Sí. Y creciendo. Sí, y eso en la medida en que sigan tirando negativos, pues solo se agudiza, y creo que, ¿verdad?, obliga a que nos tengamos que plantear, yo creo que a nivel legislativo y claro está, en coordinación con el gobernador o gobernadora, que cuál debe ser el rol de los municipios y también el del gobierno central. Si me preguntan a mí, yo creo que debe haber una gobernanza más cercana a su gente. Por eso la mitad de los alcaldes revalidan y todos los gobernadores se cuelgan del 2000 para acá, porque hay una desconexión. Pues entonces tal vez la solución sea achicar un poco el gobierno central y transferir de eso a los alcaldes. Pues eso tal vez puede ser una alternativa. ¿Y tú lo ves bien? ¿Así lo ven ustedes? Sí, la percepción del alcalde es correcta, la percepción. Nosotros, como los municipios tienen diferentes
ingresos y formatos distintos, nuestros analistas hacen una selección de esos datos y se estandarizan todos los datos. Y sí, yo creo que es un espacio muy técnico que sí requiere explicación y diálogos sostenidos para poder aclarar las dudas. El problema es darle nota, porque cuando tú le das nota creas una percepción errónea de lo que es la realidad. Y yo los invito a que entren, y hemos tratado desde hace muchos años de entrar en diálogo al respecto, porque creas una información que no es la correcta y creas una percepción incorrecta, negativa de algunos. Que los resultados de este estudio puedan ser útiles para los municipios, que ustedes entonces entiendan la mecánica. Hoy tú ves gente celebrando que yo no sé qué celebran porque tienen unas condiciones, un municipio bien frágil. Como es bonito. Como es bonito, yo no voy a entrar en detalles, pero yo creo como el exsecretario de Hacienda, yo creo que el país necesita, de alguna manera, y ustedes lo discuten aquí todos los días, la incapacidad del gobierno en ejecutar la operación del gobierno mismo. Y los municipios sí tienen una capacidad operacional porque es un gobierno más pequeño, más cerca de la gente. Yo creo en la descentralización, yo creo que el gobierno central debe achicarse, y yo creo que se deben fortalecer los gobiernos locales. Y de igual manera creo que los mismos gobiernos municipales debemos consolidar unidades administrativas para ser más fuertes. No necesitamos 78 oficinas de recursos humanos y 78 de fondos federales. Podemos hacer muchos ajustes en el proceso. Ahora, yo creo que entrar en un proceso, que ahí es donde está el error, de dar notas, cuando uno que lleva mucho tiempo en esto y ve a quién le da A y a quién le da jefe, tú dices, ven acá, esto no me cuadra. Bueno, me queda poco tiempo, pero me gustaría, Paco, una reacción tuya al mensaje que dio la gobernadora hoy en Nueva York. Lo tenemos, vamos a verlo un momentito. Bueno, ella estuvo allí hoy, sonaron la campana y hay un anuncio donde básicamente se plantea que Puerto Rico nuevamente está abierto para inversiones, ¿no? Y hay una serie de reuniones. ¿Cómo lo ves, Paco? Mira, uno de los planteamientos importantes para la salida de la Junta es que se tenga acceso a los mercados a tasas razonables. Yo soy más de la visión que eso se logra con una sana administración financiera y emitiendo estados financieros auditados. Hay otros que vienen de otra filosofía, que emiten menos estados financieros y tocan más campanas. ¿Para cuál? El estilo que les guste. Bueno. Nada más fuerte. Gracias a los tres. Me encuentro en la entrada turística de Puerto Rico, Isla Verde, donde cientos de turistas entran y salen de nuestra isla. Y es que hay una nueva inversión de 38 millones que busca resaltar nuestro país como ningún otro. Se trata del Marriott Isla Verde Beach Resort. Uno de los hoteles más hermosos de la zona metropolitana se transforma tras 23 años sirviendo como un producto selecto de la marca Courtyard. Ahora evolucionaron a Marriott Resorts. Para nosotros es una apuesta a Puerto Rico. Los dueños, al igual que nosotros de la administración, somos puertorriqueños. No quería que fuera una remodelación de un hotel que puede ser bastante estéril en cualquier lugar de Estados Unidos. Así que nuestra diseñadora tuvo la visión de incorporar a Puerto Rico en el rediseño del hotel. Se remodeló todo el lobby, 260 habitaciones se hicieron nuevas, se remodelaron los 3 restaurantes, tanto el Café Colau, la barra y el restaurante que ahora es Meso. El Marriott Isla Verde Beach Resort ahora cuenta con una cava exclusiva con sobre 210 etiquetas y más de 1.700 botellas de vino en su restaurante, con vistas espectaculares del Océano Atlántico. Espectacular, todo lo que voy a quedarme allí, quiera quedarse allí, está buenísimo, ¿verdad? Bueno, pero vamos al resultado de la encuesta. ¿Qué dijo la gente, Kimberly? Ferdinand, ya la gente votó la encuesta, claro, después de la explicación de los proponentes de la medida. Un 62% piensa que no se debe incorporar el currículo de educación, en el currículo de educación la enseñanza, mientras un 38% opinó que sí. Adelante, Ferdinand. Ahí está, ganó Tejero el domingo. Bueno, creo que cuando ella explicó, pues puede haber convencido a alguien. Ha tenido yo todavía, pues... Tú no lo ves, sigue sin verlo. No lo veo, ¿verdad? Pueden haber técnicas más modernas. Oye, es que hay tantas
prioridades. O sea, un departamento que ni siquiera puede pagar la transportación, no le puede pagar a los que rinden servicio a niños de educación especial. Por favor. Que no habla de finanzas, no habla de inteligencia artificial, no habla de cómo crear nuevos negocios, de cómo preparar a nuestros estudiantes para el mundo en realidad. ¿Tú vas a enseñarle dominó? Yo todavía me tengo eso se lo puede enseñar el abuelo. Y las cosas que son tan necesarias como las destrezas que hablábamos ayer con Carmelo, las de finanzas, la importancia del crédito, todas esas cosas existen, están legisladas y no se ejecutan, no se enseñan. O sea, esto es como que esto no va a llegar a la legislación. No lo han consultado todavía con el secretario de Educación, todavía no hay unos proponentes, hay tanta expertos cosa en muerta. el tema educativo detrás impulsando esto. Mucha gente me habla del ajedrez que se está dando en otros países y en otros estados, pero el dominó yo tengo que verlo. Es recreativo, es recreativo. Hombre de poca fe, Ferdinand. 62. Dijo que no, pues te dicho que sí, estoy claro, que ese es el número. Ese es el número. Ese es el número. O sea, yo no sé. No lo ves, no lo ves. Yo estudié en escuela pública y no sé, todavía no me encuentro llegando al salón de clase y preguntándole a la maestra, ¿qué sacó el nene en dominó? ¿Te colgué? ¿Te imaginas que colgarte en dominó? Bueno, hay que preguntar a Margarita que salió campeona de dominó. No he tocado ni un dominó. La campeona de dominó en condado.